Estaremos viendo versículos 1 al versículo 10. Jesús siempre sacia. Ese es nuestro título de hoy. Jesús siempre sacia. Como seres humanos parece que a menudo somos insaciables. Siempre tenemos sed de más cosas. Tenemos sed de poder, sed de influencia política, sed de dinero. Y parece que todo el mundo siempre anda buscando algo y busca saciarse de algo. Y lo cierto es que nada en esta vida puede saciarnos. Solo Jesús tiene agua, tiene palabras de vida eterna, tiene aguas vivas. Solo Jesús es capaz de saciar nuestros más profundos deseos. Solo Jesús es capaz de aplacar nuestros deseos internos más profundos, nuestros deseos de identidad, de justicia, de amor, de ser amados. Solo en Jesús podemos encontrar salvación, propósito, esperanza y vida eterna. Este texto, no sé si recuerdan, pero en Marcos capítulo 6 estuvimos hablando, versículos 34 al 44, estuvimos hablando de cuando Jesús alimentó a los 5,000. Y ahora veremos una alimentación de 4,000. Pero hay algunas diferencias entre estas historias, no es la misma, no es una recapitulación, no es decir de nuevo la misma historia con diferentes palabras. Realmente hay bastantes cosas diferentes y las vamos a ir viendo. Para comenzar, el evento del capítulo 6 fue en Israel, fue con los judíos, y acá todavía sigue Jesús en territorio gentil. Ha estado en territorio gentil. De hecho comenzó el capítulo 7 describiendo a los fariseos. Todavía estando en Genezaret, describe a los fariseos criticando a Jesús porque no se lavaban las manos. Y eso fue un preámbulo para los dos relatos siguientes. La mujer sirofenicia que tenía a su hija endemoniada, que pide a Jesús: sana a mi hija. Jesús le dice: es que yo vine a mis hijos, no a los perrillos. Y digo esto porque va a tener que ver con lo que vamos a hablar también ahora. La mujer le responde y le dice: sí, pero también los perrillos comen debajo de la mesa. Porque Jesús estaba refiriendo no con la palabra perro, que generalmente los judíos se referían a los gentiles, sino con un término más cariñoso, perro siempre, pero un perro hogareño. Por eso los traductores lo tradujeron como perrillo. Esos perrillos, esos perros que están debajo de la mesa comiendo hasta las migajas que nosotros botamos. Y después, el domingo pasado vimos el segundo relato, que realmente estaba mostrándoles a Israel, a todos los que en teoría debían creer en el Mesías, a todos aquellos que deberían rendirse al Mesías, a los líderes religiosos que deberían ser los primeros en decir: aquí está el Mesías, a quien habíamos estado esperando, aquí está, aleluya, nos rendimos, nos humillamos, Señor, perdónanos, cambia nuestro corazón. Los líderes religiosos a la primera decían: no te lavaste las manos. Algo que la ley no decía. Y ellos creían que la fe estaba en Israel. Y Jesús les estaba mostrando: así como no hay alimentos impuros, no hay tal cosa como gente impura. Yo sé que cada nación, ustedes los mexicanos dicen: los mexicanos somos los mejores del mundo. Y los de otros países dicen: los de Bolivia somos los mejores del mundo. Y los norteamericanos dicen: nosotros de Estados Unidos somos los mejores del mundo. Y cada quien piensa que su país es el mejor del mundo. Pero no hay nadie mejor o peor. No hay nación que sea realmente salva por ser una nación. Siempre ha sido por gracia, por medio de la fe, independientemente del color de tu piel, independientemente de tu lenguaje. Los judíos pensaban ser una raza superior y decían: nosotros somos puros, pero todos los gentiles son perros. Esta es la palabra que usaban. Jesús les muestra: es que tu religión no te está conociendo a Dios, tu religión al contrario está haciendo que rechaces al Mesías, y de adentro, del corazón, vienen los malos pensamientos. No es tu entorno, no es tu abuso, no es tu trauma, nada de esto te está ocasionando ser lo que tú eres, porque dentro, en nuestro corazón, estamos naturalmente corrompidos.
Pero estos pobres diablos, estas pobres personas que los judíos no daban ni un 5, Jesús había encontrado fe. Esta mujer, que era gentil y tenía una hija endemoniada. 3 strikes, usando términos de béisbol. Una mujer no se acercaba a un maestro de la ley. Una mujer gentil no se acercaba a un judío. Una mujer endemoniada tampoco. Porque en el momento que hiciera cualquiera de esas 3 cosas, la persona que le recibía era ceremonialmente impuro. Pero Jesús les muestra, no hay nada que puedas hacer que contamine, que me contamine ni que contamine a nadie. En tu corazón ya estás contaminado si no eres de Jesús. Si no has creído en Jesús para salvación, si tú no eres hijo de Dios, estás contaminado. Y de dentro de nosotros sale esto, y el Señor encuentra fe en esta mujer sirofenicia, encuentra fe en este hombre sordo y tartamudo, como no lo había encontrado en Israel. Y ante esto nos encontramos con este relato. Y veremos que Jesús de nuevo sacia, no solo a los judíos, sino ahora a los gentiles. El primer grupo que alimentó, ¿lo recuerdan? Y cómo vemos al gran pastor, a ese fiel pastor alimentando a los suyos. Jesús está mostrando que Él es el Hijo de Dios. Jesús está mostrando su compasión. Veremos a los discípulos de nuevo, otra vez sí, respondiendo mal. Vemos Jesús fungiendo como anfitrión, encargándose de todos los detalles desde la oración hasta la repartición de la comida. Veremos a la multitud satisfecha. Y veremos cómo cuando Jesús hace las cosas, hay abundancia, sobra. Porque Él todo lo hace bien, como los gentiles habían dicho, como terminamos el texto la semana pasada. En Israel se cree que alimentó entre 10 y 20 mil personas, porque dice el texto en el capítulo 6 que alimentó 5,000 hombres, pero esta era la manera de contar. Esto no quiere decir que eran todas las personas que había, y no es el castellano que usamos hombres en general. El masculino gramatical en español, en castellano, incluye tanto hombres como mujeres. En inglés hay que decir ladies and gentlemen, damas y caballeros. En español, si decimos hombres, vengan todos, incluye a todos. Pero en el griego, cuando decían hombres, literalmente estaba contando solo los del sexo masculino. Quiere decir que si aproximamos, dependiendo si cada uno tenía su esposa o niños y demás, podría haber habido entre 10,000 a 20,000 personas. Pero como veremos en este texto, dice todos los que comieron fueron 4,000. Eran mucho menos personas acá, pero eran diferentes. Eran gentiles, eran despreciadas por los judíos. Y Jesús estaba amándoles, teniendo compasión de ellos, sirviéndoles. Versículo 1 de Marcos 8. En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, bueno, probablemente estaban de nuevo en un territorio gentil. De hecho, en esa frase, en aquellos días, es una fórmula antiguo testamentaria, una fórmula que se usaba en el Antiguo Testamento para introducir un nuevo episodio de algo que se venía hablando. Es muy probable que seguía en esa región gentil, siempre al este del mar de Galilea, siempre en territorio gentil, probablemente en Decápolis. No se nos dice exactamente dónde estaba, pero nos dejó en una de las ciudades de Decápolis, al sureste del mar de Galilea, que era generalmente territorio gentil. Y recuérdense que hablamos como ese endemoniado de Gadara, que Gadara era una de las ciudades de Decápolis. El Señor le prohibió que regresara con él, no porque fue pesado, pero porque tenía una misión para que fuera y dijera. Y ahora nos encontramos en Decápolis con gente con fe. Nos encontramos en Decápolis que un hombre sordo y tartamudo es traído por sus amigos, similar a cuando fueron y rompieron el techo de la casa de Pedro, de la casa de la suegra de Pedro.
y introdujeron al hombre en la camilla. Ahora vemos un grupo de amigos viniendo y trayendo a este hombre sordo-mudo. Vemos que el Señor había obrado a través de este hombre y la fe de este hombre. Y miren, dice cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer. Sabemos por el final del versículo 9, miren lo que dice, los que comieron eran unos 4,000. Ahí no solo está diciendo hombres, entonces está contando mujeres, niños, ancianos, hombres. Como 4,000 comieron, así que era mucha gente que dar de comer. Nótese el énfasis del texto, cuando había de nuevo una multitud que no tenía que comer, pero no era en el mismo lugar. Era un nuevo grupo de gente, era mucha gente. Jesús llama a sus discípulos. Pregunta, ¿quién tiene la iniciativa? Jesús. Siempre Jesús. Siempre Jesús mostrando ante todos que Él era el Hijo de Dios, mostrando ante todos que Él es el pastor que cuida de los suyos, mostrando que aunque hubiese gente ahí que no le amara, que no le siguiera, Él tiene compasión de todos. Aunque esta era gente que en otra ocasión tal vez nadie hubiera dado un 5 por ellos, a Jesús le interesaba. Tú pensarías tal vez, no sé, tú dices tal vez, no, yo creo que yo sí le hubiera sugerido a Jesús, mira Jesús, ¿qué ondas? Después dice que estaban en el desierto, es decir, no había nada. En el relato anterior decía que había un poblado cerca, y los discípulos más bien dicen, Jesús, ¿por qué no les dejas ir temprano para que alcancen a llegar al pueblo y compren? Pero acá ese drama no existe. Parece que estaban en un lugar más remoto. Había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer. Interesante porque de la misma manera que la mujer sirofenicia dice, bueno, también los perrillos, también aquellos que en teoría no merecemos según los estándares judíos, no merecemos. Aunque sabemos que esto no era por el Antiguo Testamento, porque Dios había dicho que en la simiente de Abraham, Génesis 12 y Génesis 15, serían benditas todas las naciones de la tierra. De tal manera que la salvación de los gentiles no era un plan B, plan C, era porque ni modo, estos no me quieren, entonces vénganse ustedes. Siempre fue parte del plan y propósito de Dios. Pero vemos el drama a través de las palabras de Marcos, inspiradas por el Espíritu Santo, que Jesús ya había dado de comer a los judíos. Pero esta gente, mucha gente, no tenía que comer. Esta gente no tenía que comer. A Jesús le interesaba esa otra gente que también no tenía que comer. A Jesús, a diferencia de nosotros los hombres, le interesan todos. Jesús no hace acepción de personas. Para Jesús cada persona es importante. Cada uno de nosotros interesamos e importamos. Estos tal vez considerados para los judíos perrillos. Yo no veo a los discípulos sugiriendo a Jesús, Señor, démosles de comer porque, Señor, hagamos lo mismo. Señor, tú multiplicaste las cosas otra vez, estamos en el mismo rollo y ¿por qué no hacemos lo mismo? Y tú oras y nosotros le damos, Jesús, te apoyamos. ¿No vemos esto en los discípulos? Se volvieron a equivocar. Es Jesús que llama a sus discípulos, enseñándoles una lección, enseñándoles, instruyéndoles. Versículo 2 dice, tengo compasión de la multitud. Nuestro Jesús se compadece de nosotros, se compadece de los que le temen. El texto no es necesariamente claro ni en el pasado ni ahorita que todos eran creyentes. No es porque, es que toda esta gente está creyendo y demás. No, seguro algunos de estos fueron al infierno. El texto no dice ni una cosa ni la otra. Así que no podemos ir más allá, pero de que tenía compasión de la multitud, habían mujeres, niños, ancianos, hombres, y todos tenían hambre. Dice que tengo compasión de la multitud porque hace 3 días que están junto a mí. No creo que sea casualidad que mencione los 3 días en el sentido de que la necesidad era mucha.
Habían estado escuchando sermón tras sermón, enseñanza tras enseñanza. Tal vez dormían en la noche, retomaban en la mañana. Y Jesús dice, ya 3 días que están acá y no tienen que comer. Es una diferencia con el relato anterior. El relato anterior, si lo recordamos, menciona que solo fue un día, ese mismo día que estuvieron ahí. Pero aquí había pasado 3 días. Y ojo, estos eran gentiles. Estos eran gente que en teoría no debía saber mucho acerca de Jesús, pero Dios estaba obrando. Jesús estaba demostrando que había fe en territorio gentil, que no eran de despreciar. Jesús les ama, les dedica tiempo, estaba teniendo compasión de ellos. Vemos a Jesús como pastor. Porque eran, como lo dijo el relato de Marcos 6, como ovejas sin pastor. No tenían que comer. Y si recuerdan el Salmo 23, una de las cosas principales que hace un pastor es alimentar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, algo que los hará hacer pronto. No tenían que comer. Él le importaba. No se trata de esto exactamente lo que voy a decir a continuación, pero son enseñanzas, son pedacitos de proteína de carne que podemos ir adquiriendo y comiendo para nosotros espiritualmente. Pero no sé por lo que puedas estar pasando hoy. Por lo que tengo conocimiento de algunos de ustedes, o de muchos, hay muchos cansados. Yo veo las caritas de ustedes y están cansados. Algunos, no todos. Obviamente no me refiero a las mujeres todas muy bien, no se ven cansadas, no hay arrugas, no hay nada, todas bien. Son los hombres los que los veo cansados, ¿no? Pero preocupados tal vez, por familia acá, familia de allá, tal vez cargando con enfermedades, por situaciones difíciles, tal vez luchando con la incredulidad de un hijo, de una hija, tal vez batallando que mi hijo no veo que haga nada y no sé. Tal vez luchando con qué hacer en el futuro, con la provisión de Dios. Tal vez sintiéndose menos. Tal vez sintiéndose de segunda categoría. Tal vez sintiéndose rechazado. Tal vez débil. ¿Y saben qué es lo hermoso? Que nuestro Jesús se compadece de nosotros. A nuestro Jesús le importamos. Nuestro Jesús nos ve, nos entiende. ¿Se recuerdan con el sordomudo? Cómo mete su dedo en el oído, toca su lengua con su saliva y suspira. Ese suspiro, como vimos el domingo pasado, tenía que ver Jesús siendo empático. Cuando tú eres empático con alguien, sientes el dolor, haces algo porque te estás identificando con la persona. Y Jesús le dice al dar ese, estoy contigo, te entiendo, te veo, sé lo que has estado pasando, no estás solo, a mí me importas. Jesús conoce nuestras necesidades. Y el hecho que las traigamos, el hecho que, Señor, aquí vengo otra vez con mis cargas, toda esta gran montaña de problemas, las traigo ante el altar. Él lo ve, Él lo sabe, Él nos cuida, Él nos ama, Él nos alimenta. Y nosotros podemos tener una gran montaña de cosas, hermanos, pero si nosotros buscamos saciar estas necesidades con las cosas del mundo, con amigos del mundo, con situaciones del mundo, nunca vamos a tener satisfacción. En el mundo tendremos aflicción, dijo Jesús. Jesús es el único capaz de saciar nuestra alma. Y si tú no estás buscando directamente a aquel que es la fuente de la vida eterna, nunca te vas a saciar. Él debe ser tu primero y tu último. Él debe ser tu prioridad siempre.
porque solo en Él tenemos descanso. Por eso dijo, venid a mí los que están trabajados y cansados. Él no dijo, vengan a mí los que tienen la vida resuelta. Vengan a mí los que abren la puerta de la casa y cae un sobre de dinero. Y sacan su billetera y se multiplica el dinero. Y se estiran en la mañana y sienten un vigor, una energía, que se quieren comer al mundo. Y nosotros los cristianos, en lugar de estar envejeciendo, nos estamos poniendo más guapos, menos arrugados, más fuertes. No sé si a ustedes les pasa a eso, pero a mí no. Yo me estoy haciendo más viejo y me duelen más cosas cada día. Que podamos venir a ese buen pastor. Jesús, el buen pastor, se compadece de los suyos. Él está con nosotros siempre. Se interesó de esta multitud que tenía ya 3 días sin comer. Y miren el argumento de Jesús en el versículo 3. Y dice, y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. O sea, Jesús está razonando con sus discípulos para ver si les entra el 20. Acababa de hacer un gran milagrazo, esta era mucho menos gente. Y uno diría, sí, Jesús, mira, tenés razón, hagamos lo que hicimos la vez pasada. Bueno, lo que tú hiciste en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros nos rebuscamos para ver cuántos panes y peces. Y tú haces lo que tú sabes hacer, confiamos en ti. Jesús está lentamente pastoreando el corazón también de los discípulos. Y está diciendo, miren, si les despedimos sin comer a sus casas, porque los discípulos dijeron antes que vayan a los poblados cerca, que compren en las tiendas y ya. Pero esta no era una opción, estaban más en un lugar más desértico. Y Jesús les dice, si los despido sin comer, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. ¿Noten cómo le importa a Jesús? Parece que hoy en día todo lo que importa es que vengas a la iglesia y dejes tu ofrenda. Parece que todo lo que importa es que vayas y le beses el anillo al líder religioso de turno. El interés de Jesús no era que siguieran ahí haciéndole un nombre. El interés de Jesús no era que se quedaran ahí para hacer crecer su fama y conquistar el mundo. El interés de Jesús era, esta gente no ha comido. La única opción está como a ver si los discípulos dicen algo bueno, porque si les dejamos ir se van a deshidratar, necesitan comer, han venido de muy lejos, esto no puede ser. A Jesús le importa cada situación de nuestras vidas. Miren, qué lindos sus discípulos. Sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Si recuerdan el capítulo 6, dijeron, se necesitaría el salario de medio año de un obrero típico para alimentar a toda esta gente. Pero después de ver el milagro de Jesús, después de ver lo que Él era capaz de hacer, su respuesta es una mala respuesta. No habían aprendido del pasado y dice, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Notes el énfasis en sus palabras. Es que aquí no hay nada. Es desértico. El hombre es el que pone límites. El hombre es el que pone topes. Pero cuando el hombre pone límites, cuando pone limitantes, cuando pone topes, cuando pone objeciones, es cuando Dios más se glorifica. Cuando el hombre dice esto no se puede, es cuando Dios se glorifica. Por eso es que es hermoso decir, es que yo no puedo. Es algo hermoso de decir. Yo sé que a nadie le gusta decir eso. Yo sé que nadie de nosotros confesaríamos con una sonrisa, es que yo no puedo. Se me acaban las fuerzas. Ya no sé qué hacer. Soy incapaz. Soy torpe. Soy débil. Pero ¿saben las buenas noticias del Evangelio? Que su poder se magnifica, se glorifica, se hace más visible, se hace más presente en nuestra debilidad.
Que cuando le decimos, Señor, yo no puedo, ayúdame porque no puedo con esta tentación, no puedo con esta situación, no puedo con las dudas en mi mente, no puedo con estas cargas pesadas, es cuando el Señor se va a glorificar. Y el Señor estaba magnificando su obra, su poder, porque los discípulos, aquellos que eran sus cercanos, aquellos que uno pensaría, estos ya lo entendieron, estaban más perdidos. Ellos estaban pensando como hombres. Señor, pero ¿quién tiene el dinero para comprarle tanta comida a toda esta gente? No veían más allá. Jesús estaba pastoreándoles también, porque un día ellos iban a pastorear a otra gente. Ellos ponen limitantes a lo que Jesús, se encargaría de derrotar sus argumentos. Se encargaría de demostrar que es Él es el poderoso, que Él era el Hijo de Dios, que obraría en el poder del Espíritu Santo para hacer una obra que solo Dios podía hacer. Así que Jesús muy amablemente, muy pacientemente, en lugar de decirles necios, burros, tercos, torpes, que no entienden, simplemente les hace una pregunta. A ver, comencemos otra vez. ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron 7. No es que toda la Biblia trate acerca de números. No es que cada letra de la Biblia, como hay algunos falsos por ahí que dicen que cada letra en el abecedario hebreo tiene una correspondencia de un número. Y entonces hablan de numerología, y si el nombre Cash, la K es 3 y la A es 7, y hay gente que juega con esto y trata de predecir y todos son pamplinas. Nada de esto es cierto. No obstante, el número 7 generalmente en la Escritura tiene que ver o se usa para indicar plenitud. En 7 días creó el Señor los cielos y la tierra. En esa primera semana, un día descansó, claro, 6 días y uno descansó. Pero 7 generalmente en la Escritura habla acerca de plenitud, de algo completo. No creo que sea necesariamente que esto esté tratando de comunicarnos, pero lo digo como un dato interesante nada más. Que si lo vemos así, en la respuesta de los discípulos, es como que el Señor está diciendo, es suficiente. Estos 7 panes es suficiente. Es todo lo que necesita Jesús para hacer el milagro. Sabemos realmente que Él no necesitaba nada. Porque Él no necesita nada. Puede hacer un milagro, puede hacer lo que quiera, en cualquier momento que quiera, como quiera. Pero a menudo, por nosotros, por amor a nosotros, para compadecerse de nosotros, para bajarse a nuestro nivel, decide usar como su saliva, tocar la lengua, meter el oído. No necesitaba hacer esto, porque no solo dijo, ya es sano. Bueno, por dar un mensaje, por dar una señal para que entendamos mejor, por didáctica, llámenlo como quiera. Pero no creo que sea casualidad. Quisiera creer que el hecho que había 7 panes y que el 7 generalmente implica plenitud es que probablemente el Espíritu de Dios nos está diciendo era todo lo que necesitaba. Contrarrestando contra los que ellos decían, pero es que ¿quién podría tener para alimentar esto? Y Jesús está diciendo a través de todo esto, y el Espíritu de Dios está dejando claro que para Dios no hay imposibles. Y para el Hijo de Dios cualquier cosa es posible porque Él es plenamente Dios. Y en Colosenses dice que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. De tal manera que cuando veían a Jesús, toda la plenitud de la deidad estaba ahí. Él era plenamente Dios, plenamente hombre y capaz de hacer lo que Él quisiera. Ya fueran 5 panes y 2 peces en el relato del capítulo 6. O sencillamente 7 panes. Es suficiente. No hay imposibles para nuestro Dios. No importa las objeciones del hombre. No importa que el hombre diga esto no se puede. No importa que el hombre diga aquí no hay manera de hacerlo. Para Jesús
No hay imposibles. Versículo 6. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Versículo 6 dice, entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Aquí no dice que había pastos verdes, como sí lo decía el capítulo 6, pero les manda a descansar. No les manda a trabajar. La gente estaba hambrienta, pronto desfallecerían, pronto estaban angustiados, pero la gente estaba deseosa de seguir aprendiendo. Pero Jesús, de nuevo, como el buen pastor que es, a una gente que no se suponía que fuera su gente, muchos de ellos tradicionalmente enemigos de los judíos, Jesús les trata como amigos. Jesús les trata con misericordia. Jesús les trata con compasión. Jesús también les manda a descansar. A Jesús le interesaban ellos como persona, no solo como número, como cabezas de ganado, no solo por las ofrendas que podían traerle, no solo por el beneficio que pudieran traerle, por el nombre. Nada de esto le importaba a Jesús. Le interesaban como personas, y por eso les manda a descansar. Habían estado escuchando fielmente y pacientemente, y Él les manda a descansar como ese buen pastor que es. Les manda que se recuestan en el suelo. ¿Por qué? Porque Él no necesitaba de nadie ni de nada para hacer el milagro. No les está diciendo, a ver, aquí tenemos que comer y aquí algo tiene que pasar. Todos sáquense ahí su dinerito, sus $10 para comprar la comida, para ver qué hacemos, y organizó. No, Él lo quería hacer. Él quería dejar en evidencia que Él era el Hijo de Dios y para Él no había nada imposible. Los deja que se recuesten en el suelo. Toma los 7 panes. Y después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusiera delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. Es interesante, recuérdame de los 7 panes, quiero mencionar algo, lo voy a mencionar después, pero hay algo interesante con el hecho que diga, tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos. Jesús estaba alimentando a los perrillos. Jesús estaba alimentando a aquellos que los judíos no darían nada. Aquellos que los discípulos mismos hubieran mandado, ya váyanse, ya dejen al maestro tranquilo. Pero a Jesús le interesaba. Y así como había dado de comer a Israel, estaba dando de comer a los gentiles. Él da gracia, los partió, los iba dando. Los partió, les iba dando a sus discípulos. No es que aparecieron todas las canastas ahí llenas, sino que sencillamente nunca se agotó. De la misma manera hablamos, creo que hace 2 semanas, cuando hablamos de la mujer sirofenicia, probablemente era una viuda, una mujer sola, que era de la misma región que esa mujer a la cual en Sidón el profeta Elías le hizo también ese milagro. Y dice que nunca se acababa la comida. No es que le llenó un granero y le hizo uno de esos sheds o uno de esas casas llenas de trigo y demás, sino que la comida nunca se acababa de la tinaja. Y es lo que el Señor hizo. Toma los 7 panes, no es que aparecieron y todo el mundo, wow, sino sencillamente, porque si no la gente creería por lo que veía. Claro, ahí está. Pero Jesús bendijo esos 7 panes y comenzó a repartirlo. Y de una manera sobrenatural la comida alcanzó para todos. Dio gracias sabiendo que el Señor era el que le estaba dando el poder para hacerlo. Lo partió y lo iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Esto era un testimonio también para los mismos discípulos, porque eran ellos los que decían, oye, pero ya vamos como para la persona 200. Y en los 7 panes, ¿cómo así que no se acaban? Y yo me imagino que algunos luchaban con su incredulidad. Y algunos decían, claro, es que acuérdate, es lo mismo que pasó la vez pasada. Y emocionados regresaban y veían, ¿será que abajo tiene Jesús escondido en la tierra o algo? Y veían los mismos panes que no se acababan.
estaba haciendo testimonio para sus discípulos de que Él estaba haciendo algo que parecía imposible para los hombres, pero que nada imposible para Dios. Los pusieron delante de la gente, ellos los sirvieron a la multitud, que literalmente en el griego quiere decir los pusieron delante de ellos. Les sirvieron, estaban dándoles lo que necesitaban. Y después el texto nos dice de manera similar al capítulo 6, versículo 7, dice, también tenían unos pocos pececillos. Es otra de las razones por las que sabemos que es una zona en territorio gentil, porque usa una palabra diferente de los peces en el capítulo 6. Estos pececillos eran probablemente unas sardinas pequeñas, que es una palabra diferente en el griego, y que eran comunes estas sardinas en esa zona del Decápolis, más al sureste del mar de Galilea y no tanto en las partes nortes. Tenía unos pocos pececillos, aparecieron por ahí, y después de bendecirlos, mandó que esos también los sirvieran, es decir, que los pusieran delante. Vemos a Jesús, como era la tradición, elevar los ojos al cielo, como hizo en las sanidades, daba gracias, bendecía. No era como, miren, no hay necesidad de orar, yo estoy con ustedes, y se multiplicó el pan, y entréguenlo a todos y vengan que voy a firmar autógrafos. Y si alguien quiere que le firme un pan de los que fue multiplicado, con gusto venga y yo se lo autografío. Y es más, se lo voy a petrificar para que ese pan nunca se corrompa y siempre quede ahí por legendario para las generaciones de las generaciones. No, Jesús no hizo esto. Él en todo momento oraba a Dios para que a la gente le quedara claro que era en el poder que Dios le había dado. Versículo 8. Todos comieron y se saciaron. Solo Jesús es capaz de saciar nuestra hambre. Solo en Jesús podemos ser satisfechos. Fuera de Jesús, no importa cuánto luches, no importa cuánto trates, se los he dicho muchas veces, porque a veces dedicamos toda la fuerza a nuestro trabajo, toda la fuerza a tal persona, toda la fuerza a las cosas de este mundo, y a la gente cuando ya no les sirve se tiran una patada en la parte de atrás. Porque la gente usa y luego descarta. Tal vez algunos de ustedes comieron unas donas. Si comieron la dona, usaron una servilleta tal vez, y no es que van a guardar esa servilleta porque qué especial hoy, 22 de junio, qué servilleta más hermosa, porque el Espíritu de Dios está acá, y yo sentí que la servilleta y la voy a preservar por todas las generaciones. No, la usaste y la tiraste a la basura. Esto hace la gente con nosotros también. ¿De qué vale perseguir el oro y la plata y todo lo demás si no nos vamos a llevar nada? ¿De qué sirve buscar la aceptación de todos cuando la gente solo se va a beneficiar de nosotros y nos dirán hasta luego cuando ya no les sirvamos? Pero no es así con Jesús. Él sacia. Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Dice que todos comieron y se saciaron. Sí, los perrillos también comieron y se satisfacieron de las migajas, y hasta pececillos hubo, unas sardinas pequeñas. Y miren qué interesante. Y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Esto es interesante. ¿Ustedes se recuerdan cuántas canastas sobraron en el capítulo 6? Si recuerdan, esa vez que lo vimos, sobraron 12 canastas. Creo que no es casualidad esto también. En el relato previo, sobraron 12 canastas, podríamos decir una para cada uno de los discípulos, como testamento. Para que dijeran, mire, sobró tanto para ustedes que dudaban, que hay una canasta para cada uno de los discípulos, o pongámoslo en términos diferentes, una canasta para cada una de las tribus de Israel. ¿Cuántas canastas sobraron acá? ¿Alguien me puede decir que se oiga? ¿En español? Alguien dijo 6 ahí. 7, ¿no? Sobraron 7 canastas. No creo que sea tan aleatorio. Miren Deuteronomio 7:1.
Deuteronomio 7:1. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti a muchas naciones. Estos son los enemigos de Israel, que rodeaban su territorio: los hititas, los gergeseos, 2, los amorreos, 3, los cananeos, 4, los fereceos, 5, los heveos, 6, y los jebuseos, 7. Y si queda dudas, Moisés lo dice de nuevo: 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. 7 naciones representadas allí. 7 naciones en los alrededores de Israel. 7 naciones de las cuales seguramente tenían representantes cada uno de estos 4,000. Así como Jesús había provisto para Israel. Perdón, esto me está molestando. Así como el Señor había provisto para Israel, y sobraron 12 canastas de testimonio para los discípulos, o para las 12 tribus, estaban sobrando 7 canastas como testamento perpetuo, como evidencia de que también el Señor tenía comida, alimento, y traería satisfacción también a los gentiles. En Isaías capítulo 25. Isaías 25, versículo 6. Isaías 25, 6 dice: el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete. ¿Dice ahí solo para Israel? No dice solo para Israel, dice para todas las naciones. Preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejado y refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Estaba dicho que el Mesías haría esto y hará esto. Y el Señor trae alimento, el Señor trae salvación también a los gentiles. Le interesaban. Y creo yo que está diciendo de manera muy tangible, porque aquí no sobraron 12 canastas, sobraron 7, y 7 solía ser el número de naciones que circundaban Israel. Él está diciendo: los gentiles también importan, hay salvación para ellos, Dios no hace acepción de personas. Está terminando realmente toda esta etapa en territorio gentil, ilustrando cómo los gentiles también tenían hambre, ilustrando cómo los gentiles también tenían sed, ilustrando cómo Él satisface a todos. Esto no era nuevo, el Antiguo Testamento lo había dicho mucho, lo había anunciado. Israel había hecho del judaísmo una religión, esto es un invento de hombres, esto es limitando a los demás, apartándolos, poniendo un muro de división. Pero Jesús había visto que había fe y le interesaban todos y los alimenta a todos. Versículo 9, regresando a Marcos 8. Los que comieron eran unos 4,000. Incluyendo hombres, mujeres, niños, ancianos. Jesús los despidió y, subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Esto es al este del mar de Galilea, un área judía. Esto marcará el fin de su visita corta a un territorio gentil, y se dirigirá a partir de la próxima semana, en nuestro texto, a territorio judío. Jesús había hablado categóricamente. Estamos llegando, es justamente la mitad del Evangelio de Marcos. Jesús estaba hablando con categoría, diciendo: no hay ciudadanos de segunda categoría, no hay personas de
diferente categoría. No hay color de piel que importe a Dios. ¿Es impuro? El que lo es por su corazón, sin rendirse a Jesús. Hay fe también en estos pueblos, rechazados por los judíos. Era parte del plan, propósito de Dios, de salvar a los gentiles. Aquí estamos nosotros por eso. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que creen en su nombre, a nosotros, Él nos dio potestad, derechos de ser hijos de Dios. Y esto fue parte del plan y propósito de Dios. En Efesios 2 vimos que Él derribó esa pared de separación que dividía en el templo entre judíos y gentiles. Porque aunque ellos aceptaban que los gentiles se judaizaran, se convirtieran al judaísmo, seguían siendo ciudadanos de segunda categoría. Pero Jesús dijo, no way. Esto no va, esto no es así. Nunca fue el propósito que esto fuera así, sino siempre quiso salvar un pueblo para sí, de toda lengua, de toda nación. Y un día va a alimentar a judíos y gentiles juntos. Y Él va a cumplir el resto de sus promesas a un remanente de la nación de Israel. Y en la simiente de Abraham van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, Jesús sacia. Jesús satisface. En Él hay satisfacción. Fuera de Él, en este mundo, solo vas a encontrar aflicción. Él ha prometido estar con sus hijos todos los días y hasta el fin del mundo. Y si tú has estado teniendo tu confianza, tu satisfacción, si tú has estado buscando todas estas afuera de Jesús, déjame decirte que vas a ser el ser más triste y amargado de toda la vida, porque nunca vas a encontrar satisfacción. Solo en Jesús, solo Él siendo tu Señor y Salvador, buscándole a Él, aferrándote a Él, buscándole a Él primeramente y luego confiando que todo el resto de cosas van a ser añadidas, es que vas a tener una vida plena. Si tú estás trabajado y cansado, hoy, ven ante Jesús, porque le interesas, porque le importas. No somos un número más para Él. Nuestras preocupaciones a Él le interesan. Él es un Dios que se compadece de los suyos. Es un Dios que te amó de tal manera que dio a su Hijo y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Como no creer en Él, como no seguirle, como no servirle. Nadie acá ha dado su vida por ti. Tu jefe no va a dar su vida por ti. Pero Jesús sí lo hizo. Confía en Él, aférrate a Él, sostente en Él. Y si tú no eres hijo de Dios, pero has sido un buen religioso tal vez, ven a Jesús para salvación. Él quiere salvarte de tu pecado, porque es tu pecado el que te corrompe, es tu pecado el que te ha puesto en una situación de enemistad en contra de Dios, es tu pecado el que te aleja de Dios. Y Jesús puede perdonarte esa afrenta que es directamente en contra de Él. Puede perdonarte, restaurarte, hacerte una nueva persona con propósito y saciarte. Ningún religioso va a estar en el cielo. Es que yo fui a la iglesia todos los días y hice esto. No va a pasar. Porque eso es por obras. Y la salvación que Dios ofrece, Efesios 2, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia, por medio de la fe. Todo lo que tienes que hacer es creer y volverte de tus pecados. Lo que tú colaboras en la salvación es con tu pecado. Y Jesús, que vivió de una manera perfecta para que podamos ser salvos en Él, es el que nos declara justos. Ven a Él, no esperes más. Ven a Él por confort si eres su hijo. Ven a Él para adorarle. Ven a Él para vivir tu vida. Ven a Él para saciar tu vida si eres su hijo. Pero si no lo eres y simplemente has sido un buen religioso, pídele perdón y pídele que te salve.
y que te ayude a tener una relación con Él y que tú puedas obedecerle y seguirle. Jesús nos ama, Jesús nos amó, le interesamos, no somos un número. Él se compadece de judíos y gentiles por igual, y Él va a cumplir sus promesas y va a venir y hacer todo nuevo. Esa es nuestra esperanza, por eso cantamos, por eso nos sostenemos firmes. Oremos y tomemos un tiempo para meditar en lo que hemos hablado. Y ¿estás cansado, trabajado? Ven a Jesús. ¿Estás confiando en tu religión? Ven a Jesús. ¿Estás triste, solo, afligido? Ven a Jesús. ¿Estás duro? Ven a Jesús. ¿No sabes qué hacer con A, B, C? Ven a Jesús. En Él hay perdón, en Él hay satisfacción. Les pido que se pongan de pie y vamos a terminar orando y cantando. Grata certeza. Amado Padre, gracias por tu amor. Gracias porque nos amaste con amor eterno. Gracias porque diste tu vida en rescate por nosotros. Gracias por poder confiar en ti, el autor y consumador de la fe. Gracias por podernos sostenernos firmes. Señor, ayúdanos a no ver nuestras circunstancias a diestra o a siniestra, sino mantenernos aferrados en ti siempre. Perdónanos porque ponemos nuestra confianza en nuestra cuenta bancaria, en el trabajo, en las influencias, en nuestras habilidades y no en ti. Señor, ayúdanos a confiar en ti siempre, sostenernos en ti. Padre, gracias por amarnos. Gracias porque te importamos. No somos un número más. No somos una cabeza de ganado. Somos criaturas tuyas, hechas a imagen tuya. Y si somos tus hijos, hijos tuyos y coherederos de todas las promesas. Y si no somos hijos tuyos, tú te compadeces de nosotros también y nos invitas a arrepentirnos para creer en ti para salvación. Señor, ayúdanos a no confiar en nuestros propios méritos, sino sostenernos firmes. Te pido que mires esos corazones cansados por enfermedad, por dificultad, por situaciones financieras, que puedan descansar en ti, que tú proveas, que tú les respondas, pero que principalmente tú les hagas saber que tú estás con ellos y les amas. Gracias, Padre, por poder confiar en ti. Gracias porque eres un Salvador bueno, porque nos amas. Que podamos alabarte y cantar y recordar a nuestra alma, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que hay esperanza para el que está en Cristo. Y para el que no lo está también hay esperanza solamente en Cristo, no en una religión, sino en una persona. Concede un verdadero arrepentimiento a todos aquellos que no creen. Gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.